pido que me acompañes al Salmo 105, versículo 15. Salmo 105, versículo 15. Y mientras lo encuentras, debes de saber, familia, que el conocimiento puede prevenir lo que hacemos. El que tiene conocimiento, por ejemplo, de lo que significa la luz roja en el semáforo, pues puede prevenir un accidente. El que sabe lo que significa la luz roja en el semáforo puede prevenir una multa, puede prevenir la muerte de alguien. Esto si tiene conocimiento de que no puede pasarse el semáforo en rojo. Y es que hay algunas personas que se pasan el semáforo en rojo, una luz roja, por no tener conocimiento. Sin embargo, hermanos, si tienes o no conocimiento y un agente de tránsito te para por pasarte la luz roja, pues ¿tú qué crees que va a pasar? Definitivamente vas a recibir una multa o un ticket, como le dicen en otros países. Y aun cuando tú le digas a la gente de tránsito, a la policía, es que yo no sabía que no me podía pasar la luz roja, aun cuando tú le digas eso a la gente de tránsito, pues te vas a llevar la multa. Porque hay gente, hermanos, que se quiere justificar con la excusa de que yo no sabía. Hay gente que le piensa decir a Dios, perdón, Señor, yo no sabía. Así que el día de hoy, familia, te quiero compartir este mensaje para que el día de hoy, a partir del día de hoy, no tengas excusa y puedas prevenir alguna consecuencia. Porque en la obediencia, en la palabra, hay bendición, pero en la desobediencia hay consecuencias. Ahora sí, vámonos al Salmo 105, versículo 15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Otra vez, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Este mismito versículo, familia, lo podemos encontrar tal cual en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 22. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Primera de Crónicas 16, 22, si lo quieres anotar, está igualito que el Salmo. Vamos a tomar algunas historias bíblicas para entender lo que el salmista quiso decirnos. Primeramente, familia, debemos entender qué significa ungido. Aunque el día de ayer, si estuviste presente, lo expliqué qué significaba ungido. Bueno, hoy te lo quiero repetir de otra manera para que te quede un poco más claro. ¿Qué es unción? ¿Qué es la unción? La unción es el acto de derramar aceite sobre una persona o un objeto. ¿Y para qué se derramaba el aceite sobre una persona o sobre un objeto? Bueno, esto era para la consagración, la separación de algo que Dios iba a utilizar para su propósito. En la antigüedad, en el tabernáculo, en el templo del Señor, los instrumentos se separaban y se santificaban para Dios. Como por ejemplo, familia, yo hoy tengo aquí mi shofar, ya lo conoces. Tengo aquí mi pequeño shofar, este pequeño shofar es de unción. Tengo aquí también este talit, este manto que me pongo para estudiar. Cuando voy a clamar al Señor, me pongo este manto, me lo pongo en la espalda.
y también estudio la Torá, y también oro. Y bueno, estos instrumentos, familia, los consagré. Están consagrados con aceite santificado y por medio del Espíritu Santo para usarlos en la casa de Dios, para ser usados únicamente con fines de glorificar al Señor. Y todo lo que está consagrado para Dios, hermanos, no se puede usar para el mundo. No se puede usar para el mundo. Yo, por ejemplo, yo no toco este shofar en cualquier lugar. No, no lo toco en cualquier lugar. Y de hecho, no dejo que cualquier persona lo toque. Y antes de que yo los haga sonar o los vaya a utilizar, oro, para que en donde los vaya a hacer sonar, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios sea glorificado. Sin embargo, familia, el problema de mucha gente hoy es que han sido consagrados, han sido apartados para Dios, pero se han dejado usar por el mundo. Sabiendo que entregaron su vida a Dios y sabiendo que han sido ungidos por el Espíritu Santo, comienzan a utilizar sus talentos, sus habilidades lejos del propósito divino. Había gente que antes era inútil, gente que era inútil en el mundo, pero resulta que cuando Cristo los llama, vienen a Cristo, Cristo los lava y los transforma, y Cristo les da voz para cantar y para predicar, y después esta gente se quiere cantar a una banda, a un grupo de música, se van a tocar ahí, a un grupo norteño, se andan rentando ahora para los fines de semana. Toco el órgano, toco la guitarra, la trompeta, toco el shofar, animo fiestas. Cuando Cristo les dio la sabiduría para el ministerio, y ahora se alejan y usan esa sabiduría, esos talentos, para su beneplácito, para que la gente los admire y digan, oh, wow, qué grande eres, hombre, qué buena eres para danzar, mujer. En la iglesia aprendieron a danzar, en la iglesia aprendieron a tocar, en la iglesia aprendieron a cantar, en la iglesia aprendieron a predicar, pero después se van al mundo a tocar en grupos musicales, en antros, en bares, a dar cursos motivacionales, a hacerle de conferencistas de cualquier otro tema. Ese como tú predicas, hermano, ahora tú vas a hablar de esto que nada que ver con Dios. No, familia, déjame decirte una cosa, algo personal. Yo cuando predico soy distinto a cuando me pongo a dar una conferencia de algo que no es de Dios. Y déjame te digo, cuando yo hablo algo que no es de Dios, ni siquiera soy tan bueno. Ni siquiera me puedo explicar tan bien. Has de pensar que yo cualquier tema, yo puedo dar una buena conferencia. Déjame te digo que no. Yo no funciono igual. No funciono igual. Yo funciono bien, funciono mejor cuando predico la palabra de Dios. Pero hay gente que se va a predicar y dar cursos motivacionales, a dar conferencias. Y esa gente, familia, esa gente va a tener serios problemas. Serios problemas. Porque fuiste ungido para consagración. Fuiste ungido por Dios y para Dios. En Génesis capítulo 28, versículo 18, también podemos encontrar esta referencia. Dice la palabra de Dios. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Jacob se quedó dormido en el campo y tomó la piedra que había puesto como almohada y la alzó por señal y derramó aceite encima de la piedra.
y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Fíjate, Jacob aquí tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Tuvo una visión muy importante en medio de una crisis que él estaba pasando. Él estaba pasando por persecución. Y la visión fue que ángeles bajaban y subían por una escalera. Y al final de la escalera vio que era la gloria, vio la gloria del Eterno sentado en el trono de gracia. Y cuando Jacob despierta, dice, ciertamente esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y derramó aceite dejando entender que este lugar era separado para Dios. Y es por eso que más adelante vemos un encuentro sobrenatural en Jacob en el mismo lugar. Porque hay lugares consagrados para Dios. Pero la gente tiene problemas con esto, familia. Sí, la gente tiene problemas con esto porque dicen, Dios no habita en lugares. A Dios no lo puedes encerrar en un lugar, hermano. No, yo no voy a la iglesia porque Dios no nada más está en la iglesia. Dios también va a estar aquí en mi cuarto, aquí en mi casa, aquí en mi carro, aquí en mi trabajo. ¿Yo para qué voy a la iglesia? La palabra dice que Dios habita en todos los lugares y que Él es omnipresente. Sí, hermano, pero hay lugares que son consagrados para Dios. Hay lugares que son solo para Dios. No es lo mismo dar una prédica en un antro a darla en la iglesia o en un hogar consagrado. No es lo mismo. Yo tengo que consagrar esta casa todas las semanas porque en esta casa predico. Y tengo que orar por los cuartos de mi casa, y orar por la sala, y orar por el comedor, y tocar el shofar, y voy a mi trabajo, y toco el shofar, y oro, porque también ahí se predica. No es lo mismo predicar en un salón de fiestas que predicar en un lugar consagrado donde todos los instrumentos han sido consagrados. Porque la atmósfera de ese lugar es consagrada por Dios. En la iglesia, hermanos, debe de haber altares. Esa plataforma donde se sube el pastor a predicar se tiene que llamar, pero tiene que ser un altar, no un escenario, un altar. ¿Por qué? Porque en los escenarios se presentan quienes quieren llamar la atención, pero en los altares se presenta el Espíritu de Dios para que Él sea la atención, a Él sea la atención, la gloria y la honra y el aplauso. Y mucha gente hoy ha corrompido las iglesias. Le prestan el lugar para predicar a quien quiera, a quien sea, pero no, hermanos. El lugar donde se predica la palabra de Dios, ahí en ese lugar no puede subirse cualquiera a predicar. Mi pastor decía, y todavía lo sigue diciendo, en este lugar, hermano, hijo, siervo, te amo, pero en esta silla donde yo me siento, hijo, no se puede sentar nadie más que yo. ¿Por qué? Porque todo lo que ves aquí a mi alrededor, toda esta oficina está consagrada. Y yo oro, y si tú no vienes en oración, y si tú no estás a cuentas, y si tú estás desobedeciendo y te sientas en este lugar, te puedes generar una mala consecuencia. A mí no me pasa nada, yo estoy ungido, estoy consagrado, pero tú te generas algo malo, porque estás en pecado y vienes y tomas el lugar del pastor, porque tú estás en pecado y te subes al altar y tomas el lugar del pastor. Porque viene cualquier hijo de hombre y agarra el micrófono y se pone a cantar. Tienes una consecuencia porque está consagrado, todo está consagrado, separado a Dios, es santo, es santificado. Por eso esos instrumentos
no me los puedo llevar a cualquier lugar. No puedo dejar que cualquier persona los toque, no porque se vaya a romper el shofar, no porque yo no lo vaya a tocar igual, sino porque esa persona que está en pecado lo toca, algo santo, algo consagrado, se puede acarrear un mal, una consecuencia. Ese lugar del predicador, del pastor, no lo puede tomar cualquiera. Porque el lugar es consagrado por el Rey de Reyes. Los instrumentos son consagrados por el Rey de Reyes. Esta hora, hermanos, familia, a la que predico a las 8 de la noche, esta hora fue consagrada para Dios. Nosotros oramos. Fíjate, antes de comenzar la prédica, ¿qué hacemos? Oramos. ¿Para qué? Para consagrar la hora, el lugar, y para consagrarnos nosotros. Pero mucha gente a esta hora se va a hacer negocios. Se va a atender a la amiga que le quiere contar el chisme. Se va a revisar el chat. Se va a revisar el WhatsApp. Qué poco respeto tienes para la hora consagrada de Dios. Llego tarde a las 8:10, que al cabo lo que me interesa es el final, que al cabo lo que me interesa es que el hermano la suba a YouTube. Respeta las cosas del Señor, porque Dios es santo, porque Él está antes que tú, porque Él es el anfitrión de anfitriones. Él llega antes de que yo me siente aquí a las 6 en punto a escribir el mensaje. Él llegó desde las 4, desde las 3 Él está sentado esperando a que Ezra se siente y darme el mensaje. Qué poco respeto. Que yo llego tarde o que le dijera al Señor, ay, perdón, Señor, es que estaba en el Facebook, pero ahorita son las 7, sí alcanzo. Poco respeto a lo consagrado del Señor. Yo soy santo, dice el Señor, sean santos porque yo soy santo. Esfuérzate. Yo sé que van a salir cosas en el día, compromisos a esta hora, pero esfuérzate, que el Señor vea que te esfuerzas. Y si de plano no te puedes conectar, el Señor lo entiende, pero esfuérzate. No, estoy bien cansado para escucharlo, me voy a tomar una siesta, que al cabo del rato la veo en YouTube. Esfuérzate, esfuérzate. En el Medio Oriente era costumbre ungir con aceite a personas o ceremoniales, tales como la transferencia de una propiedad en el Medio Oriente, la transferencia de un esclavo e incluso ceremonias matrimoniales. Pero en Israel, en el pueblo de Dios, la unción se limitó a los sacerdotes, al llamado de los sacerdotes. Éxodo capítulo 28, versículo 41. Dice la palabra, con esto te respaldo lo que te estoy diciendo. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Ungirás, consagrarás, santificarás para que sean mis sacerdotes, le está diciendo el Señor. La unción para Israel, para el pueblo de Dios, era limitada. Era solamente para profetas, para sacerdotes y para reyes, y para vasos y para utensilios que eran usados para la casa de Dios. Para eso, familia, era la unción, para separar con un propósito que Dios quería hacer con estos. Entonces, en el Antiguo Testamento, la unción era algo simbólico, a través del aceite. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es un término literal. Ahora en el Nuevo Testamento ya no es con aceite, sino con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos unge a los escogidos. Quiero que tengamos claro, familia, que todos los que creemos en Cristo, tú y yo, somos ungidos por el Espíritu Santo. De otra manera, no pudiéramos declarar que Cristo es nuestro Señor y Salvador.
Eres ungido por el Espíritu Santo. Pero quienes somos ungidos, también somos ungidos para algo específico, familia. No todos somos ungidos en la misma dimensión. Porque de hecho, en la antigüedad, Adonai Todopoderoso usaba un tipo de aceite específico para ungir a los profetas, para ungir a los sacerdotes y para ungir a los reyes. Eran 3 tipos de unciones específicas que iban direccionadas a ciertas personas. El hecho de que todos seamos ungidos, familia, en este grupo, en esta familia, no quiere decir que todos vayamos a servir en lo mismo. Hay gente en las iglesias que quieren servir en todo, en todo. Quiero predicar, pero mañana me voy con los niños, pero el sábado vengo y lavo baños, pero luego cocino, pero luego barro la calle, pero luego vendo dulces, pero también vendo libros, pero también oro, pero también exorcizo, pero también doy consejería, pero también caso, pero también le sirvo el agua al pastor, pero también le sacudo la mesa. Se quieren involucrar en todo, hermanos. Pero el Señor es un Dios de orden. Cada quien en la iglesia tiene que tener su ministerio. Nosotros somos una iglesia, no porque no tengamos ahorita una iglesia física. Bueno, cuando vaya a la iglesia voy a entender lo que está diciendo el hermano. No, entiéndolo ahorita porque esto es una iglesia. Eso es una congregación. Eres parte de esta iglesia. Tú tienes un ministerio. Pero está mal que te andes metiendo aquí, que te andes metiendo allá y que te andes metiendo acullá. ¿Por qué? Porque mientras haces algo en la iglesia que no te toca, en el momento que tengas que tomar tu lugar en el ministerio, ya vas a estar cansado. Ya no vas a servir igual en tu ministerio por andar haciendo cosas que no te tocan. El pastor va a predicar hoy a las 10 de la mañana, pero llega a las 7, se pone a lavar los baños, se pone a hacer de comer, se pone a dar la bienvenida, y luego se baña y luego se cambia. Y cuando da la palabra, ya está cansado. Ya está cansado. Yo recuerdo en una iglesia a la que fuimos en la Ciudad de México, bendigo la Ciudad de México, llegamos a una iglesia y queríamos hablar con el pastor de la iglesia. Estaba la alabanza, todavía no empezaba el culto y queríamos hablar con el pastor de la iglesia. Y un hermano nos dijo, sí, con mucho gusto, pero después del mensaje, después de la prédica. ¿Por qué? Porque nuestro pastor ahorita está preparando el pan, está calentando el pan que va a dar a su pueblo, que va a dar a la gente. Ahorita no lo podemos interrumpir porque está orando, está preparándose para hablar de Dios. Así que con mucho gusto pueden hablar con el pastor, pero después del mensaje. Pero llega la gente, no, yo quiero hablar ahorita con el pastor, antes de que predique. No, tienes que respetar. Yo quiero un consejo porque mi consejo es muy urgente. Sí, Dios lo sabe. Te esperas. Porque Adonai está dándole mensaje al que va a predicar. Está dándole mensaje al que va a dar consejería. Les está hablando mientras sirven y mientras se preparan, pero la gente hoy ya quiero hablar con el pastor rápido. No, Dios es un Dios de orden. Hermano, yo quiero que me interpretes mi sueño ahorita, yo quiero que me digas qué va a pasar, yo quiero que me digas esto. Sí, con mucho gusto, pero déjame orar. Porque no buscas mi consejo, buscas el de Dios. Y yo tengo que orar, yo estoy sujeto a Dios. Si Dios no me muestra nada, no te voy a decir nada. ¿Para qué? Buscas el consejo de Dios. Por eso ustedes, como servidores, traten de cuidar su ministerio. Hay ministerios para todo en la iglesia, hermanos. Y cada quien hágase responsable del suyo y no tenga que andar supliendo al otro. Así que teniendo este conocimiento, hermanos, también debemos conocer que la unción es para romper todo yugo de maldad. La unción también rompe todo yugo de maldad. Por ende, debemos entender que la unción es para algo específico. Hay quienes creen que solo el pastor o solo el predicador es el único ungido. Pero no, familia, no.
Posiblemente tú eres ungido, pero no en la misma área que yo. Seguramente tú eres ungido, pero no en la misma área que yo. Así que no compares tu unción, no midas tu unción con la del sacerdote, no midas tu unción con la del pastor, no midas tu unción con la del rey, no midas tu unción, tú tienes la tuya. El salmo que hemos tomado, el Salmo 105, es de un escritor, nada menos y nada más que el rey David. ¿Y quién mejor que David, después de Cristo, para decir, no toquéis a mis ungidos? ¿Quién mejor? Porque una cosa es hablar teóricamente, ¿no? Una cosa es hablar conforme mi raciocinio y hablarte y mi sabiduría y decirte que no hagas, que sí hagas, pero otra cosa es predicar conforme a lo vivido. Pero hay gente que se levanta a enseñar algo teóricamente que no ha vivido. Y David está explicando algo que ya vivió. Cuando nosotros estudiamos a David, nos damos cuenta, familia, que el rey David tuvo la oportunidad de tocar al ungido de Dios. Mira, en el capítulo 24, versículo 6 de Primera de Samuel, dice la palabra, y dijo a sus hombres, David está hablando, Adonai me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Adonai, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Adonai, dijo David. David está hablando de Saúl. Saúl había sido ungido por Dios al inicio del ministerio, pero ahora Saúl está buscando matar a David, rebelándose a la voluntad de Dios. Entonces David en una ocasión tuvo la oportunidad de arrancarle la cabeza al rey Saúl. Entonces, ¿quién mejor que David para decir esto en el Salmo? Saúl se había corrompido, Saúl había desobedecido a Dios, se le habían olvidado los mandamientos de Dios, pero ¿qué crees? Todavía era el ungido de Dios. ¿Por qué, familia? Te lo voy a decir más adelante, pero más bien por eso tengan mucho cuidado de hacerle daño o hablar mal de una persona que sirve o que en su momento sirvió a Dios. No vaya a ser que esta persona de quien tú hablas mal esté ungido por Dios y entonces enfrentes consecuencias espirituales, físicas, económicas, etc. Hay veces que a las personas se les cierran las puertas por murmurar acerca de un servidor de Dios. Si Dios no le ha quitado la vida, ¿por qué tú quieres matarlo? Si Dios no ha juzgado a esa persona, ¿por qué tú ya lo quieres juzgar? Si Adonai no lo ha eliminado, ¿por qué te levantas en su contra a hablar cosas que no debes de hablar? Hermanos, no solo es tocando para hacer daño a un ungido, sino también cuando hablas en contra de un ungido. Hay quienes piensan que porque no lo tocan físicamente no hacen daño, pero la Biblia nos muestra que también hablando puedes dañar. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 10. He aquí, han visto hoy tus ojos como Adonai te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Adonai. Y en otro episodio más adelante, Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 9, David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Adonai
y será inocente. ¿Quién extenderá su mano contra un ungido de Dios y permanecerá inocente? Nadie. David podía matar a Saúl y era motivado por sus compañeros, por su comandante del ejército, era motivado a hacerlo. Sin embargo, David detuvo su mano porque sabía que a los ungidos de Dios no se les toca. No se les toca. Pero también algo muy importante, familia. David no permitió que nadie lo dañase. Porque si alguien dañaba al ungido del Señor en presencia de David, era como si David mismo lo hubiera matado. Hay quienes no tocan ni hablan mal de los ungidos de Dios. Sin embargo, comparten la mesa con quienes sí hablan mal de Dios. Comparten la mesa con quienes sí blasfeman. Si tú compartes la mesa con la gente que blasfema, te vuelves como ellos. Que aunque tú guardes tu prudencia, aunque tú quieras ser prudente, eres igual de culpable. Porque permitiste que se blasfemara el nombre de Dios. Y esto, familia, es algo que hoy debes aprender. Este es un principio de lealtad. Y si tú no eres leal en lo poco hoy, mañana no pidas lealtad. Porque lo mismo que tú siembras hoy, mañana lo vas a cosechar. David sabía que Saúl estaba mal. David sabía que Saúl se había desviado. David sabía que la presencia de Dios ya no estaba en Saúl. Pero David sabía que Saúl seguía siendo ungido. Había sido ungido por Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque los dones y la unción de Dios son irrevocables. Romanos 11:29. Los dones y la unción de Dios son irrevocables. Hagas lo que hagas, Adonai no te los va a quitar. ¿Por qué? Porque Él cumple. Él no es como tú y como yo, que se arrepiente y dice, no, ya no te quiero, órale, te lo quito. No, Él es un caballero. Él lo deja. Son irrevocables. La gente ha perdido el temor. La gente ha perdido el respeto a los ungidos de Dios. En 2 de Samuel llega un joven orgulloso a decirle a David que había matado a Saúl y le dice que él mismo lo mató. 2 de Samuel capítulo 1 versículo 14. Este joven llega muy atrevido con el rey David y orgulloso le dice, yo maté a Saúl. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Adonai? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, mátenlo. Y mataron al joven. ¿Por qué? Porque había tocado un ungido de Dios. Bueno, eso decía. Hay gente que no tiene temor, hermanos. Es impresionante que aún los demonios respetan a los ungidos de Dios. Pero ¿cómo es que hay gente, cristianos, que hacen cosas que ni siquiera los demonios se atreven a hacer? Incluso los demonios tienen temor de tocar a un ungido de Dios. Pero hoy los cristianos hacen cosas que ni siquiera los demonios hacen. Y si no, recordemos a los jóvenes que sin ser ungidos se ponen a reprender al demonio. En una ocasión en la Biblia, un grupo de jóvenes se ponen a reprender a un demonio. Y el demonio les contesta, ¿y ustedes quiénes son? Como diciendo, ¿y a ustedes quién los ungió para hacer esto? ¿A ustedes quién los ungió para exorcizar, para liberar? A Pablo lo conozco y al Cristo de gloria también, pero ¿ustedes quiénes son? Hasta los demonios
porque los demonios conocen a los ungidos de Dios, hermanos. Los demonios conocen a los ungidos de Dios, pero hoy todo el mundo quiere exorcizar. Hoy todo el mundo quiere liberar. Yo le saco el demonio. Yo voy a esa casa embrujada, yo le saco todos los chamucos. Cállate. ¿Quién te ungió? ¿Quién te mandó a que fueras a sacarle los chamucos a la viejita o al viejito? ¿Quién? Nadie. Pero como tú ya te sabes uno que otro versículo, ya vas con la Biblia en mano y ni siquiera te sabes el orden, ni siquiera te sabes cuántos libros tiene la Biblia. A Cristo Jesús, en una ocasión, los fariseos le llamaron Belcebú. Belcebú es el nombre del diablo, de uno de los diablos. Le llamaron Belcebú. Le dijeron a Cristo Jesús que tenía demonio. Cristo permitió que esa gente lo hicieran pedazos en la cruz y que lo lastimaran. Pero Cristo Jesús, él mismo dijo, pero todo aquel que blasfeme en contra del Espíritu Santo no le será perdonado. Esa persona no será tomada como inocente. Tú puedes hablar mal de cualquier hombre, incluso hasta de Cristo, él mismo hasta lo permite, pero él te dice, no hables mal del Espíritu Santo, porque del Espíritu Santo no se te perdonará tal blasfemia. No hables mal de un ungido, hermano. ¿Por qué? Porque quien lo ungió es el Espíritu Santo. Cuando tú hablas mal de un ungido, estás blasfemando. Quien habla mal en contra del Espíritu Santo blasfema, y esa blasfemia no te será perdonada. No hables mal de un ungido de Dios, de un siervo de Dios, porque estás blasfemando y no te será perdonado. Mateo 13:58, y con esto quiero cerrar para terminar el mensaje de hoy, porque hasta aquí yo estaba escribiendo y mi cabeza la sentía así como un globo y dije, ya no puedo más, es demasiada palabra. Y tuve que parar y la voy a continuar mañana. Mateo 13:58, dice la palabra, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Dice la Biblia que Jesucristo no pudo hacer muchos milagros en Genezaret, porque la gente menospreciaba al ungido. No creyeron al ungido, vieron al ungido como un carpintero nada más. Hermanos, la unción que tú honras es la unción que te bendice. Si tú ves a los predicadores nada más como unas personas que pues saben hablar bien, se expresan bien, enseñan bien, esa misma bendición vas a recibir, bendición de hombre. Si tú ves a Cristo Jesús nada más como un carpintero, solo vas a recibir martillo y clavo. Pero si tú ves a un siervo de Dios predicando o sirviendo en esto o en lo otro de parte de Dios, velo por la unción que tiene, para que recibas unción supranatural, para que recibas unción milagrosa. Si tú ves a Cristo como un carpintero, martillo y clavo recibirás. Pero si tú ves a Cristo como el ungido de Adonai, recibirás poder del Espíritu Santo, recibirás poder para sanar, poder para hacer milagros, poder para liberar, poder para hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque estás viéndolo como un ungido. No veas a los siervos de Dios como un hombre cualquiera, porque de hombre cualquiera vas a recibir. Velos como los ungidos de Dios, porque quien unge a esos ministerios, a esas mujeres, a esos varones esforzados, es el Espíritu Santo. Nada más que el Espíritu Santo. Cuando tú persigues, cuando tú criticas a un siervo de Dios, hay consecuencias, duras consecuencias. David mató al que dijo que había matado al ungido de Dios. Lo mató, lo mandó matar. ¿Quiénes somos nosotros para hablar de un ungido de Dios? ¿Quién eres tú para hablar de ese hermano que está predicando en la tele, que está predicando en esta iglesia, que va y se esfuerza, que predica en las plazas? Aguas, no sea que sea ungido por Dios
y entonces te vengan consecuencias, porque Adonai no perdona la blasfemia al Espíritu Santo. Voy a dejar hasta aquí este tema, mañana lo voy a continuar. Por favor, conéctate, necesitas escuchar todo este mensaje entero, está muy poderoso. Yo hasta aquí tengo ya todo el mensaje, lo tengo aquí, gracias a Dios, lo tengo en la cabeza, me falta plasmarlo, pero hasta aquí pude escribir. Dije, Señor, Padre es demasiado para mí. Está muy, muy fuerte. Pero le damos gracias a Dios por esta palabra, hermanos. Y arrepiéntete. Si en algún momento de tu vida hablaste mal de un siervo de Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete. No vaya a ser que por esa murmuración se te empiecen a cerrar puertas o ya se te hayan cerrado. No vaya a ser que por esa murmuración a un siervo de Dios estés enfermo, estés mal. No vaya a ser. Mejor vamos a arrepentirnos, porque por algo el Señor está hablando hoy. Por algo el Señor nos dio esta palabra hoy. Así que vamos a orar, familia, y continuamos el mensaje el día de mañana. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach, por esta palabra, Señor. Palabra dura, pero certera. Palabra de verdad. Gracias, Padre, porque tú nos exhortas, nos consuelas y nos edificas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, venimos a pedirte perdón, Señor. Padre, perdóname, porque he hablado mal de tus siervos, porque he hablado mal de pastores, de mi pastor o de otros pastores. Padre, perdóname porque he hablado mal de esa gente, Señor, que te sirve. Perdóname porque los he tenido por poco. Perdóname, Señor, porque los he visto del hombro para abajo. Perdóname, Señor, porque los he juzgado. Padre, perdóname por juzgar a tus siervos. Perdóname por querer levantar la mano contra tus ungidos. Perdóname por querer murmurar, juzgar a tus ungidos. Perdóname por compararme con ellos, por comparar su unción con la mía. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre, porque he querido copiar a otros en su ministerio cuando tú me has dado uno. Me has dado un ministerio específico, individual, diferente, para que yo te sirva de una manera especial, Señor. Pero te pido en el nombre de Cristo Jesús perdón por haber hablado mal de los que se esfuerzan y predican la palabra. Si la predican mal o no la predican como es, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo si la palabra que predican ni siquiera es mía, es tuya? ¿Quién soy yo para andar juzgando a esa gente? Para andar diciendo que yo predico mejor, para andar diciendo que yo sí puedo servir mejor, que yo puedo hacerlo mejor. Perdóname, Señor. Padre, perdóname, me arrepiento en el nombre de Cristo Jesús. Me arrepiento delante de ti. Padre, perdóname, por favor. Te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Cristo Jesús, Adonai Yahweh, Espíritu Santo, alabado seas. Gracias, papá. Amén. 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 Amén, familia. Mañana continuamos con este tema. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.